Hola a todos. En este vídeo os quería explicar alguna cosilla sobre los ordenadores y sobre el oro que traen los ordenadores. Aquí tengo tres torres. Tengo aquí un Pentium 3. Aquí pone el procesador. Aquí se puede ver claramente Pentium 3. Aquí tengo un Pentium 4. Pentium 4 y aquí tengo un ordenador bastante antiguo. Creo que es de los años, principios de los años 90 o incluso más antiguo. Que quería explicaros es sobre el oro que trae estos ordenadores. Os decía que si el oro es si el ordenador es menos antiguo, digamos después de los años 2000, pues pueden traer menos oro. Pero para que veáis lo que puede llevar cada ordenador, vamos a abrir el más nuevo, que sería el Pentium 4. Aquí tengo el Pentium 4. Lo que puede traer, ¿dónde puedo encontrar el oro? Pues aquí en esta conexión del disco duro. Por aquí aún no he quitado los cables a esto, pero bueno, los haré algún día. Veo que trae una memoria RAM, porque es la primera vez que los abro, ni siquiera los he abierto desde cuando me los trajo un tío. La memoria RAM, estos chips, el procesador no vale casi nada, porque es un Pentium 4 y muchas cosas no se pueden recuperar. Pues ¿qué más se puede recuperar? Pues esta conexión de aquí se ve claramente que es chapado de oro, y el ruido del agua de la lavadora que me está agobiando. Estos circuitos integrados, estos que más oro trae, pues ¿qué más? Lo que está debajo de este radiador, que también es un chip igual que este. Aquí hay otras conexiones que traen chapado de oro y no hay gran cosa, pero hay algo en estos ordenadores más modernos. Este no es muy moderno, pero los que se pueden encontrar hoy, pues estos chips llevan aún menos oro porque son diferentes. Esto sería el Pentium 4. Vamos a pasar ahora al Pentium 3. Esto sería el Pentium 3. Aquí lleva de todo, aquí incluso ratones, yo qué sé. Lleva de todo, en fin. Pues disco duro. Ya veréis que es un disco duro gigantesco. O sea, 10 megas. Era muy bueno en su época, pero ahora ya no vale nada. ¿Qué se puede sacar? Pues de la conexión, igual que de todos los discos duros. A ver si se puede ver mejor, porque así no se ve nada. Pues la conexión, estos pins que están chapados de oro, pues la conexión del reproductor de CD, me imagino, de estas conexiones, y de aquí. Pues de aquí dentro, ¿qué llevamos aquí? Pues llevamos las memorias RAM, pues estos chips, que se puede ver que lleva otra memoria RAM, no sé qué sería, incorporada, pero ya se puede ver una cosa interesante, que traen más chips de estos que llevan más oro. Este sería el Pentium 3. De estos chips ya se ven que hay más. Hay uno ahí, que sería la gráfica, creo, y estos de aquí. Y aún no lo he abierto todo, pero ya se ven otros por aquí, pues otro ahí, debajo de esos cables. Y creo que el procesador también
no sé qué tipo de procesador sería, pero que también creo que es uno cerámico o no sé, pero ya lo abriré y os lo enseñaré. O sea, esto sería el Pentium 3, que traería un poquito más de oro, digamos. Y vamos a abrir ahora el último, que sería el más antiguo. Abriremos el más antiguo, abriremos el resto. Se ha enganchado un cable por aquí. Y ya está. Pues ya lo tengo. A ver, ¿qué trae este? Pues este me gusta muchísimo. ¿Por qué? Pues que lleva aquí dos placas bases. No son dos placas bases, pero bueno, es que trae mucha electrónica vieja. Aquí lleva de todo en esas cosas. Es que aquí, como son antiguos, este no sé de qué año es, pero es antiguo. ¿Qué oro puede sacar de estos? Pues ahora os voy a enseñar. A ver si puedo quitar estas conexiones. Este de aquí, no sé si es oro o no. Pero bueno, aquí tengo unos pins. Tengo estos, o sea, estas conexiones. Tengo otros por aquí. Y tendrán más conexiones. Pues esta conexión. Y aquí lo que tengo mucho, pues aquí pone del año 85. Pues parece ser año Made in Ireland, que es fabricado en Irlanda. Muchos circuitos integrados. Pues de estos circuitos, pues quitarlos todos y estos se pueden quemar. De aquí puede salir bastante oro. A ver si puedo quitar esta placa de aquí y a ver lo que hay debajo. Bueno, ya he quitado esta placa. Y aquí tengo estos fingers. Aquí tengo oro chapado. Y no sé si debajo de esta pintura puede haber algo interesante o no. Parece ser que es cobre. No, esto es cobre. Nada. ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos un procesador, creo que es esto, y aquí tenemos muchos chips interesantes. Pues estos chips, todos esos traen oro. También tengo alguna conexión por aquí. Esto que sería la gráfica, no lo sé, pero que es antiguo, es bastante antiguo este ordenador. ¿Qué más tengo aquí? Pues aquí tengo esas conexiones que también traen un pequeño chapado. Y esta de aquí, que es la conexión. Esto es lo que conecta esta placa con la otra, con la de debajo. ¿Y qué más tenemos aquí? Pues aquí tengo también este que sería la disquetera. Pero vamos a abrirla a ver lo que hay aquí. Bueno, ya he sacado todas las placas. O sea, esta es una, esta es la segunda. Con un muelle aquí, que no sé lo que hace. Y este ya, pues el T4DA. Aquí tengo todo lo que tiene esta placa base. Es una placa base que me gusta muchísimo. O sea, aquí trae de todo. Pues este parece ser que es el procesador. Puede ser. 12 MHz. O sea que es bastante antiguo. Voy a buscar en internet sobre esto, a ver lo que es. Pues aquí, pues todo con 12 MHz. No sé cuál de esos sería el procesador. Pero en fin. Es bastante antiguo. El año 80 y pico. Pues que aquí trae. Voy a sacar todos esos chips, los voy a quemar. Y de aquí pues tengo bastante. Y ya os mostraré lo que pues aquí también en esas conexiones también aquí hay en esta. Y os decía sobre lo del disco duro y la disquetera. Pues este es el disco duro, que es gigante. Este disco duro es gigante. ¿De cuánto es? Es antiguo, esto parece ser una antigüedad. 89. Mayo 89.
O sea que es bastante antiguo. Son 26 años. Sí, pues 27 años, si no me equivoco. Pues aquí 27 años dentro de 2 meses. Esta es la conexión, que también puede traer oro, que sí que trae. Yo puedo traer, sí que trae. Y aquí también hay mucha electrónica. Vamos a quitando esto. Pues aquí hay también circuitos integrados debajo de esta placa. Y a ver, esto no sé si sería plata o lo que sea, en fin. Y esta es la disquetera, que también es grandísima y que trae también esa conexión, algún circuito integrado y alguna conexión por aquí también interesante. Pues de estos ordenadores antiguos sale, creo que de un ordenador de estos yo creo que sale oro igual que de 5 Pentium 4 o a lo mejor más. Así que esta es mi pequeña presentación sobre los ordenadores. O sea, si encontráis ordenadores antiguos, mucho mejor que los nuevos. Yo también espero encontrar algunos de estos, algunos más, pero no lo sé. Así que de momento aquí os dejo y nos vemos en el siguiente episodio.